Bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan en este espacio del Departamento de Investigación para cada vez más hablar de los logros de investigación y alzar el Politécnico Colombiano como una institución que se interesa por la investigación. En esta oportunidad nos encontramos con el docente Pedro Elías Ochoa y el estudiante mercadeo Daniel Rico Plazas, quienes nos van a contar sobre el desarrollo de un proyecto relacionado con las estrategias de publicidad que tienen ciertas marcas, ciertas empresas a la hora de involucrarse con la responsabilidad social empresarial, en donde pues surgen varias preguntas sobre si lo importante en este momento histórico en donde la publicidad juega un rol supremamente importante en lo digital. Lo importante es contar con grandes sumas de dinero o si se requieren de otras estrategias para ser más precisos a la hora de llegar a los públicos. El docente Pedro hace parte de la Escuela de Marketing y Branding y es docente de Mercadeo y Publicidad también, por supuesto, de la Facultad Sociedad, Cultura y Creatividad. Profe Pedro, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Carlos, y a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Profe, a usted por el espacio. Y del otro lado del micrófono tenemos a Daniel Rico, él es estudiante de Mercadeo y Publicidad también de la Escuela de Sociedad, Cultura y Creatividad, quien por ciento para esta investigación ha fungido el papel de joven investigador, que ya un poco vamos a hablar sobre esto y la manera en la que se vincula. Daniel, un saludo, ¿cómo te encuentras? Hola Carlos, buenas tardes. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes por concedernos un poco de su tiempo. Profe, yo quisiera que le empezáramos a contar a los estudiantes un poco cómo nace este interés por investigar este tema de la responsabilidad social cruzado con la publicidad. Claro que sí. Bueno, el objetivo inicial parte por entender pues la transición y la dinámica en la que se encuentra hoy la publicidad. Sin duda somos conscientes que los canales y los medios favorecen una conexión más cercana con los clientes o con los nuevos consumidores, pero no con ello podemos decir que hay una garantía en la aceptación de la información que se transmite. Por eso entonces nace en el semillero esa necesidad de interpretar cuáles son esos cambios que sean producto de ese pensamiento, de esas conductas y comportamientos a partir de la digitalización y empezamos a plantearnos y a cuestionarnos, bueno, qué estrategias están implementando hoy las marcas pues en estos ciberespacios. Y partiendo de ese ejercicio, notamos que había una carencia significativa frente a el tema de la responsabilidad social, pese a que ha sido un tema de interés frecuente y sobre todo reciente, dado que las compañías, además de mantener su reputación en términos de su imagen, más allá de los atributos o los valores de marca, también es cómo es consciente y favorece ciertas actitudes entre las personas con las que consumen sus productos o servicios. Entonces, atendiendo esa solicitud, pues hicimos un acercamiento a través de la literatura y luego es cuando empezamos a entrarnos a este proyecto que pues lo hemos venido trabajando con mucho cariño. Profe, dos preguntas ahí, un poco para dejar total claridad a nuestros oyentes de lo que puede ser la responsabilidad social empresarial, que es un término muy específico dentro del ámbito empresarial, valga la redundancia. Yo haré una interpretación muy accidentada de lo que, pues a lo largo del tiempo en el que yo tuve conocimiento sobre pues las acciones que tenían las empresas para em, mitigar de alguna manera las acciones o contribuir a la obra social desarrollaban, diría que es ese cúmulo de acciones, planes, estrategias que desarrollan para aportar específicamente en un área em, que la empresa escoge. Pero no sé si el profesor Pedro nos podría ayudar a tal vez dar una definición un poco más precisa, un ejemplo sobre estos casos de responsabilidad social empresarial. Claro que sí, ¿no? Y estás muy en sintonía frente al concepto. Y para llevarlo a un elemento de ejemplo, creo que la Cámara de Comercio lo ha desarrollado bastante bien. Hay empresas en las que se les premia
por justamente tener esa motivación por incluir socialmente a las personas en este sentido. Tal vez un ejemplo muy usual es lo que sucedió con la empresa Securitas, quienes realmente vieron la oportunidad de involucrar personas que se encontraban con lesiones o con cierta incapacidad, como la percibimos nosotros, y le dieron la vuelta, le dieron un giro y lo llevaron a otro punto para decir, ok, nosotros podemos vincularlo desde el área de la seguridad. Y eso se ve reflejado también en acciones en las que pues, las personas se sienten comprometidas y no aisladas frente a alguna situación que se le dio de carácter personal. En términos de responsabilidad social, incluso hablándolo ya desde el punto de vista publicitario, hay bastantes elementos que potencian no solo a la reflexión, sino al cambio del comportamiento, como te decía hace unos instantes. Y un ejemplo particular que se dio incluso de forma viral hace unos meses atrás, a propósito del tema de la pandemia, fue lo de Salven a Ralph. No sé si tienes conocimiento Claro. frente a esta campaña, pero fue maravilloso el hecho de motivar a las empresas, sobre todo a las industrias cosméticas, a cambiar de pensamiento frente al uso de animales y hacer pruebas para poder testear pues el producto que querían lanzar al mercado. Eso en últimas, en esta dimensión digital, genera un grado de efectividad y de alguna otra forma también impacto. ¿Y cómo se mide eso? A través también del acto legal. En el caso de México, se prohibió en este ejercicio. Colombia aún está un poco rezagado en ese aspecto, pero pues tiende a tener una proyección en ese sentido. Y por otro lado, en términos de impacto, pues se mide a través de las métricas que hay alrededor de las plataformas, la cantidad de comentarios, reacciones, movimientos que se dan al respecto. Y pues bueno, Colombia no es ajeno también a casos particulares, no necesariamente asociados a marcas de tipo empresarial, sino también en comunidades y acciones del entorno. Profe, muchas gracias por esa claridad. Me encantaría que más adelante pudiéramos precisar sobre ese tema tan interesante como lo fue esa campaña de Salven a Ralph. La otra pregunta que tenía con esta primera intervención que nos compartió fue que, bueno, esto es producto de un trabajo de semillero. Me gustaría un poco que nos contara sobre el semillero, cuál es el enfoque, el interés que se ha desarrollado del semillero, si el profe lo acompaña también otro docente u otra docente en este espacio para ya un poco también hablar de la vinculación de estudiantes, como lo es Daniel, en estas investigaciones. Sí, el semillero tiene pues una visión muy importante, una proyección muy clara y es de alguna otra forma motivar pues, a la comunidad académica a que puedan no solo desarrollar campañas, sino poder también analizarlas e implementarlas en el campo digital, entendiendo las necesidades del entorno, promoviendo proyectos innovadores que realmente contribuyan a la construcción de un nuevo conocimiento a partir de la investigación. Y pues la intencionalidad o el objetivo es que se fortalezcan también esas competencias en estudiantes de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad desde estudios más profundos, aplicados, en donde se pueda comunicar frente a problemáticas emergentes que se intervienen pues, en el aspecto del comportamiento del consumidor o nichos de mercado y planteamiento de estrategias de marcas, sean comerciales o no comerciales, pues en los ecosistemas digitales vigentes, ¿sí? Entonces, en últimas, el semillero lo que busca es explorar temas relacionados con el marketing y la publicidad digital, estrategia y planeación de contenido, así como la aplicación de técnicas alternativas de investigación que permitan una aproximación a una nueva realidad de la cultura digital. Excelente, profe. ¿Me recuerdas el nombre del semillero? Publicidad digital. Publicidad digital. En este semillero, precisamente, Daniel Enrico se vincula para, bueno, un poco aprender como una manera complementaria. Los espacios de semillero son, para un poco las personas que nos tienen claro y lo están escuchando, estos espacios fuera del aula en donde se amplían conocimientos y se intentan llevar investigaciones abanderadas también por estudiantes.
Daniel, me gustaría que nos contaras un poco, bueno, qué te motivó a ser parte de estos espacios y qué fue o qué ha sido lo que has venido aprendiendo a lo largo del tiempo de participación en este espacio. Bueno, pues primero la motivación como tal. Yo ya llevo año y medio en el semillero, y preciso fue por una clase de Publi 2 que me dictó el profe Pedro, y también como con las ganas de aprender un poco más y no solamente tener esos conocimientos en la teoría, sino intentar ir un poco más allá hacia el lado de la práctica. Pues fue que decidí vincularme un día que el profesor pues lo nombró, que para esas épocas creo que hasta ahora se estaba como empezando con el semillero de Publi Digital. Entonces fue bastante enriquecedor. ¿Qué he aprendido? Uy, creo que fortalecí mucho todo lo que son normas APA. No, no va muy relacionado con el tema de Publi, pero bueno, lo fortalecí un montón. Y pues cuando empezamos ya a trabajar como tal, este proyecto de responsabilidad social en las campañas de publicidad digital, pues también fue aprender un poco más de esto y entrar como a ver más a detalle este tipo de campañas. Excelente, Daniel. Bueno, es impresionante todo lo que en los semilleros se puede aprender, entre esos cosas muy puntuales, como lo mencionas, como la norma de APA, pero también ya conocimientos mucho más especializados, como este tema de la publicidad y la responsabilidad social empresarial. Quisiera preguntarle a los dos por el desarrollo de este proyecto que está casi en sus últimos momentos, ya está por cerrar. Eh, hay un caso, estudio específico que tiene que ver además con una empresa, un exalumno del Politécnico Gran Colombiano. Pero bueno, me gustaría que fueran ustedes los que me contaran cómo este estudio, esta investigación, ha empezado a hacer ese zoom en casos específicos y ha encontrado algunos resultados que nos puedan compartir. Como te decía inicialmente, Carlos, pues nosotros en una primera fase empezamos explorando qué sucedía en términos de estrategias digitales enfocadas a este ámbito de la responsabilidad social. Incluso también en algún punto empezamos a mencionar la connotación de la creación del valor compartido, pero notamos que había una mayor incidencia en ese sentido en la primera conceptualización y empezamos a ahondar un poco más en el tema. Y en el punto dentro de esos hallazgos nos dimos cuenta que había una oportunidad de analizar estos aspectos a través de un caso de estudio concreto. Y en ese acercamiento con las búsquedas y hablando sobre el proyecto entre investigadores, pares y demás, resulta que un estudiante estuvo muy interesado, un egresado de- de la Universidad Politécnico, de la especialización puntualmente ahí de las que se promueven en la misma escuela, y nos indica que su compañía tiene ese tinte de responsabilidad social y le gustaría tener un apoyo de parte nuestra para poder analizar e implementar una campaña en ese sentido. Empezamos a hacer el estudio de caso sobre esta compañía y es una compañía que se dedica al tema de servicios temporales, es Grupo Soluciones Horizonte. Y notamos que tenían todo un enfoque desde la mirada de la compañía, pero carecían de ese aspecto publicitario. Y ahí es donde entramos nosotros pues a hacer todo el acercamiento, desde establecer un brief, desde hacer un benchmarking, un estudio de mercado, entendiendo sus competidores directos, indirectos, aspiracionales, de cómo estaban comunicando y qué acciones están haciendo respecto a la responsabilidad social, hasta llevarlo al límite realmente de una propuesta. Y en ese instante de tiempo es donde pues entra también Daniel a hacer esa búsqueda también desde la investigación y llevarlo a un documento que pues en unos instantes se les comentará. Y ahí ya después entro yo y les complemento en términos metodológicos cómo lo resolvimos. Sí, pues esa construcción del documento desde un principio se planteó como una metodología documental en la que los profesores pues tenían ya como una base de datos pues bastante amplia de varios autores y textos referentes a este tema. Eran más o menos como 1000 referencias que habían. De esas, pues empezó como a analizar cuáles eran las más importantes y las que podían aportar más hacia el proyecto.
También se tuvo que buscar otras porque uno como de los mayores problemas que hubo, bueno, no problemas como tal, sino realmente mayores retos que hubo en el proyecto fue encontrar como eh, textos o documentos que hablaran puntualmente de este tema, de la responsabilidad social en las campañas digitales, pero desde las empresas de servicios temporales. Entonces acá fue como el principal reto, como encontrar eso. No hubo mucha información, entonces fue empezar a crearla desde cero, mirando como otros autores que hablaban de temas muy parecidos, de responsabilidad social empresarial, la ética también empresarial desde la publicidad y, y la empresa privada. Entonces, con esto fue que se comenzó como a construir todo ese documento, ese working paper en un principio. Y después ahí se empezó a desarrollar ya todo el tema como más grande, mejor dicho. Entonces ya se empezó a desarrollar el objetivo general, todos los objetivos específicos, y ya como una metodología mucho más amplia para lo que pues se iba a desarrollar. También se hizo ya el benchmarking, y bueno, se analizaron como las matrices, se hizo una matriz que buscábamos con esto como analizar las estrategias que la competencia de GSH también estaba manejando. Entonces, pues básicamente después de haber hecho todo esto, a una de las conclusiones que también se llegó y a uno de los hallazgos que tuvimos es que los competidores de GCH no estaban desarrollando campañas de responsabilidad social. Entonces, pues aquí hay una oportunidad realmente muy grande para empezar a trabajarlo. GSH, para los que nos escuchan en este espacio, es la empresa del exalumno del Politécnico Colombiano que se interesó en vincularse con este proyecto, Grupo Soluciones Horizonte. No recuerdo si ya lo habíamos dejado claro, pero como para hacer esta salvedad, profe Pedro, creo que además de lo que nos comparte Daniel, ¿tenía alguna otra precisión por hacer? Sí, correcto. Ya lo metodológico, entonces aquí es donde entramos a ese rigor de la investigación y cómo procedimos pues para dar una respuesta frente a la problemática que ellos tenían, que muy bien Daniel lo explicaba hace unos instantes. Entonces, partiendo pues de que esta investigación opta por hacer una descripción, ¿cierto?, sobre el fenómeno y un enfoque de tipo cualitativo y lo llevamos a un tono experimental a través de un estudio de caso, decidimos dividirlo en dos fases grandes, en las que en la primera pues consistió en eso, en hacer una revisión sistemática de la literatura, muy a lo que nos propone Corbin y Strauss frente a ese acercamiento de qué es lo que dicen otros autores y cómo lo llevamos a una interpretación por medio de matrices que nos faciliten la interpretación de esos datos, ¿de acuerdo? Y parte de ese ejercicio fue el que nos aporta Daniel y también cada uno de los integrantes del semillero que han estado durante este proceso. De ahí pues se caracterizó un análisis de estrategias por categorías. Como les indicaba al principio, pues de aquí podemos concluir que hay dos en particular que son bastante utilizadas en este gremio, que son las de inbound marketing y las outbound marketing, como para llevarnos una idea y llevarlo a un ejemplo puntual. Las inbound son de tipo orgánica, ¿sí? Son las que el contenido es lo primordial y las personas llegan a ella por lo valiosa que es la información. Es decir, que la compañía no genera un pago para que se dé a corto plazo, sino que realmente es un tema que se construye progresivamente y las personas van llegando producto del interés de la información que se da. Esto se da mucho en canales como blogs o en las mismas redes sociales o en los canales de video, en donde voluntariamente las compañías empiezan a compartir este contenido y de repente incluso tan bueno puede llegar a ser que pues las mismas empresas empiecen a pagarle por lo que está haciendo. Y las de outbound son más de interrupción. Son ese tipo de anuncios que de repente uno está visualizando alguna información o digamos un canal de YouTube y de repente te aparecen. Esas también hay algo muy específico como tipos displays o lo que pasa cuando uno hace una búsqueda en Google
que de repente con la palabra clave o la keyword me aparece ahí la información diciendo que es un anuncio, es decir, que alguien tuvo que pagar para que se posicionara en los primeros lugares. Entonces, partiendo de estas dos grandes caracterizaciones de estrategias, entendimos también a partir de esa matriz, que fue construcción también propia, que habían 4 elementos importantes para poder interpretar este tipo de campañas, mediadas a través del lenguaje, es decir, lo que se comunica, la interactividad, la conexión que hay dentro del consumidor frente a lo que plantea la marca, la personalización, hoy más que nunca ese marketing de contenido o esa forma para que te llegue a ti, te sientas que estás siendo privilegiado frente a lo que te quieren comunicar. Y por último, la interacción social, cómo esto hace que la gente cambie frente a una acción, ¿sí? Lo que les comentaba hace un momentico, lo de Salven a Ralph. eh, que es como el caso popular que tenemos más reciente para poder comprender toda la dimensión de lo que estamos mencionando. Es decir, cómo hizo este aspecto para que cambiara la forma o la conducta de un público. Y ahí es cuando entonces hacemos todo el rastreo, como lo decíamos hace un momentico, el benchmarking, para entender todo lo que había alrededor del mercado. Esto pues no se queda ahí, sin duda hacemos un pretest, es decir, hacemos unas campañas iniciales en las que nos basamos frente a ese modelo de gestión sistémico con el que cuenta la compañía. Y entendimos que había uno en donde ellos puntualmente querían hacer énfasis y era el ser más justos para la gente, sobre todo en la calidad de empleabilidad en un contexto tan complejo como lo es nuestro contexto colombiano, ¿no? Y ahí es donde nace pues todo un concepto estratégico que era aportar a un mundo mejor, entendiendo esos clientes de GSH, es decir, esas empresas, para hacer una publicidad informativa y crear una imagen de la marca asociada a la responsabilidad social. Y de eso, pues, parten dos propuestas maravillosas que fueron también construidas a partir de nuestro joven investigador y claramente con cada uno de sus participantes del semillero, que a propósito quiero hacer un paréntesis, es multidisciplinario. Además de contar con estudiantes de mercado de publicidad, también cuentan con estudiantes de medios audiovisuales y de diseño industrial que también en tiempo récord han aprendido bastantes conceptos de publicidad y las han aplicado frente a estas propuestas. Y de ahí salieron dos campañas maravillosas que fueron Amor por lo que haces y Contrato a la medida, las cuales hicimos un pretest con clientes reales de la compañía y nos dieron sus observaciones para hacer unos ajustes y llegar ahí a las conclusiones y los hallazgos del proyecto. Profe Pedro y Daniel, lo que nos comentan es sumamente interesante por diferentes frentes, el poder entender desde lo teórico algunas cosas de algo que parece muy espontáneo, como muy práctico. Eh, Muchísimas gracias por lo que nos comparten y recalcar la idea de que pues estos conocimientos específicos en publicidad y mercadeo no necesariamente tienen que ser solamente para las personas que están estudiando estas carreras, sino que la idea es que en estos espacios se puedan vincular otras personas con otras disciplinas que también puedan ayudar aportando con sus saberes. Em, Profe, yo quisiera un poco rápidamente que nos contara sobre los dos resultados, esto que nos cuentas de amor por lo que haces y la otra campaña que lograron desarrollar, un poco en qué consisten. Claro que sí, pues estas dos campañas se hicieron basados en la información que nos brindaba la compañía y también en un acercamiento frente a la información que vimos en otros escenarios. El amor por lo que haces es darle giro al pensamiento que se tiene frente a la empleabilidad, es decir, en donde yo me sienta tranquilo y en donde yo realmente pueda tener la libertad de conectar con el otro. Y esta campaña parte de este concepto en donde usando las plataformas con las que cuenta la empresa, pues se perfilen eh, las personas frente a lo que les llama mucho la atención y no al contrario, como se suele hacer. Y de ahí se ejecutan una cantidad de tácticas maravillosas y una cantidad de piezas interesantes que generaron ruido y ya a la vez llamaban bastante la atención también frente a las personas que les divulgamos el contenido. Y Contrato a mi medida es una más de tipo inclusivo, llevarla también a un frente audiovisual. Generalmente los datos suelen indicar que las personas se dejan a veces llevar también por el físico y unos protocolos que conectan también en los procesos de selección,
pero también mostrar la posibilidad desde otras plataformas y otros medios y videos cortos que cuenten la oportunidad, porque hoy le estamos delegando mucho la función a los algoritmos. De hecho, muchos de los filtros que se hacen en este ejercicio se hacen a través de las máquinas y de esas palabras claves que tú colocas dentro de tu perfil laboral, dejando a un lado el sentido humano. Y creo que hay autores que han manifestado esto de una manera bastante fuerte y de hecho documentales que lo soportan. Uno de ellos es el de Netflix, El dilema de las redes sociales, en donde dice que si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Y el texto que me parece maravilloso y que conecta con base a estas campañas que estamos mencionando es de Cathy O'Neil y está basado en los algoritmos, ¿sí? Como el daño que realmente está asociando para la selección, no solo de empleabilidad, sino también para actividades de tipo académico, ¿sí? El perfil que te da el algoritmo automáticamente bajo esa premisa. Entonces, esas dos campañas buscaban eso, conectar nuevamente el lado social, que la gente se sienta a gusto en lo que hace dentro de su entorno laboral y adicional a eso que pues no sean juzgadas frente a una data, sino también de sus factores previos a esos procesos de entrevista que también son bastante desgastantes para esas empresas de tercerización. Excelente, profe. Ya lo último que quisiera preguntarles es dónde las personas que están escuchando este podcast podrían encontrar las estrategias, de pronto en el Instagram de Grupo Soluciones Horizonte, en el Facebook, en donde un poco podrían ver esos resultados. Nuestro objetivo es poder socializar a través de dos artículos de divulgación. Como les indicamos, es un proyecto que se encuentra en proceso. Ya las campañas están culminadas, por supuesto, y el ideal es poder publicarlas a través de uno de los recursos con los que contamos de la página de la escuela. Y por otro lado, también la Biblioteca de Alejandría, en donde van a encontrar pues ese justamente working paper de Daniel y ahí donde también podremos vincular parte de las piezas y las estrategias que adelantamos con este proyecto y esta compañía. Excelente, profe. Entonces estaremos muy pendientes desde el Departamento de Investigación, bueno, a estos resultados para que también podamos vincularlos y compartirlos con los oyentes de este podcast. Les agradezco nuevamente el espacio, el tiempo que me permitieron para conversar sobre este proyecto tan interesante. Y bueno, a todos los oyentes que nos escucharon en este nuevo episodio de los podcasts del Departamento de Investigación y Paradigma sobre la divulgación de la ciencia y la creación de nuevo conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperen pronto una próxima entrega.